Bien, un problema interesante en donde vamos a ver los diferentes procesos estudiados es el siguiente. En este problema vamos a ver que hay una interacción entre los diversos procesos estudiados hasta este momento en este curso, ¿no? Vamos a ver acá la interacción entre lo que son divisores de corriente, entre lo que son separadores y lo que es el mezclador, ¿no? En un proceso unificado. Este proceso es un proceso típico de alimentos en los cuales se va a concentrar el jugo de una naranja mediante lo que es un separador, ¿no? El problema es el siguiente. Se dice que 200 kilogramos por día de naranjas, ¿no? Que tienen el 35% de su peso en jugo, ¿no? O sea, el 35% de estas naranjas es jugo, el resto es sólidos o sólidos no aprovechables en este caso, ¿no? Que este jugo tiene 10 grados Brix de concentración, ¿no? Y se envía una parte al evaporador en donde se va a concentrar hasta 40 grados Brix, ¿no? Y luego esto pasará a un mezclador, donde se mezclará juntamente con el 15% del jugo fresco proveniente del divisor, ¿no? Esto se hace así porque en el evaporador ocurre un aumento de la temperatura que generalmente cambia el sabor de lo que es el jugo, ¿no? Entonces, al mezclarlo con jugo fresco, se trata de minimizar este efecto en las características organolépticas del producto, ¿no? Entonces, la interrogante en este problema es determinar la cantidad de producto final y la concentración final, o sea, la corriente acá al final. Y la parte económica dice que si el litro de producto cuesta 12 soles, ¿no? ¿Cuánto será la ventas al día, ¿no? ¿Cuánto se venderá? ¿En cuánto genera el producto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es marcar, ¿no? Lo que son las corrientes. Acá te vamos a marcarlo como 1, ¿no? Marcamos como 2, marcamos como 3 el jugo, ¿no? Marcamos como 4 la salida al mezclador, ¿no? Acá tenemos 5. Esta corriente lo vamos a marcar como 6. El producto como 7. Y el agua al final del evaporador como 8, ¿no? Entonces tenemos ahí 8 corrientes que hay que especificar tanto en su concentración como en su flujo másico en este caso, ¿no? Entonces, esto tiene generalmente asociados un flujo. En este caso vamos a delimitarlo por el F1, el 2 como F2, F3, F4, F5, F6, F7 y F8, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto es el ingreso, el flujo másico en 1? ¿No? Nos dice que es igual a 2.000 kilogramos, ¿no? 2.000 kilogramos que hay que anotar. 2.000 kilogramos por día, dice, ¿no? De estos 2.000 kilogramos se dice que el 35% es jugo, ¿no? Por lo tanto, F3, en este caso, vamos a poner acá F3, es igual, ¿no? Al 35% de lo que es el ingreso de naranjas, ¿no? Es igual al 0.35% de 2.000. En este caso vendría a ser 700, ¿no? O sea, 700 kilogramos de jugo. Por lo tanto, el desperdicio sería, por diferencia, sería 1.300, ¿no? Tenemos, al exprimir 2.000 kilogramos de naranjas, tenemos
700 kilogramos de jugo que nos interesa y 1300 kilogramos de cáscaras que por ahora no nos interesa, ¿no? No nos interesa. Luego este jugo, ¿no? Este jugo ingresa a un divisor, ¿no? En el divisor generalmente es un cambio de, es un cambio de solamente de flujo, no hay cambio de concentración, por lo tanto, la concentración, ¿no? de F5 y F4 debe ser la misma que la concentración en F3, ¿no? Y nos dice la concentración de F3, sí, dice que este jugo de naranja tiene una concentración de 10 grados Brix, ¿no? Por lo tanto, acá tengo que la fracción másica de sólidos en 3 y la fracción másica de agua en 3 están especificados. Nos dice que es 10 grados Brix, ¿no? O sea, 0.10 y acá 0.9, ¿no? ¿No? Entonces, la concentración F3 es esta. Como es un divisor, ¿no? Como es un divisor, la concentración se mantiene tanto en F5 como en F4. Por lo tanto, en F4 tengo que la concentración de sólidos en 4 es igual a 0.1 y también la concentración de agua en 4 es igual a 0.9, ¿no? Y entonces también en F5 se va a compartir los mismos valores, ¿no? Nos va a decir que F, la concentración de sólidos en 5 es igual a 0.1 y la concentración de agua en 5, 0.9, ¿no? ¿Por qué? Porque el divisor no cambia la concentración, simplemente es un cambio de flujo, ¿no? Una parte lo envía por acá y otra parte lo envía por F5. Nos dice que el divisor, ¿no? Envía el 15% del jugo fresco al mezclador, ¿no? O sea que tengo acá que F4 es el 15%, ¿no? De la corriente inicial, ¿no? Que es 700 kilogramos. Es un dato muy valioso. Por lo tanto, F4 sería 0.15 por 700, que sería 105 kilogramos, ¿no? Entonces, si ingresan 700 y por F4 salen 105, por lo tanto, F5 tendría ya una concentración, un flujo definido, ¿no? Que en este caso sería 700 menos la salida de 105 sería 595. 595 kilogramos, ¿no? Entonces, recapitulemos, en el divisor ingresan 700, ¿no? Y sale una corriente de 595 en F5 y sale una corriente de 105 kilos en F4, ¿no? Ok. Nos dice también que en el evaporador, ¿no? En el evaporador, este jugo se va a concentrar, ¿no? Se va a concentrar hasta, dice que se va a concentrar hasta 40 grados Brix, ¿no? Entonces, la concentración de la salida en F6 va a ser ya conocida. En este caso tengo que F6, la concentración de sólidos en 6, va a ser igual a 0.4. Y la concentración de agua en 6, correspondientemente va a ser igual a 0.6, porque estos son complementarios a 1, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué más datos tengo? Bueno, ya creo que ya no tengo datos, ¿no? Y lo que se busca, pues, justamente es el valor de F7. No conozco el valor de F7 y no conozco el valor de la concentración de sólidos en 7 ni la concentración de agua en 7, ¿no? Estas son las interrogantes que tengo que buscar. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que ya he conseguido, ¿no? No hay más datos, no hay más datos. Por lo tanto, ya los próximos tengo que ya extraerlos, ¿no? Sacarlos del mismo diagrama. Entonces, acá voy a delimitar por zonas, voy a delimitar por lo que se dice, voy a hacer un sistema, ¿no? Entonces voy a establecer este sistema que está acá, ¿no? Tengo este sistema, ¿no?
donde voy a estudiar el evaporador. Lo que quiero saber acá cuánto es el flujo F6, ¿no? Para saber cuánto se mezcla para poder sacar el producto final. Por lo tanto, F6 no lo conozco. No conozco F6. Por lo tanto, voy a establecer yo un sistema para poder saber cuánto vale F6. Entonces voy a hacer un pequeño diagrama acá. Esto va a ser mi separador o mi evaporador que se dice también, en este caso específico. Este separador ingresa, digamos, una corriente definida, ¿no? Y sale dos corrientes, sale agua y sale el producto concentrado, ¿no? En el separador ingresa la corriente F5, ¿no? El agua sale como F8 y la salida es igual a F6, ¿no? En cuanto a la concentración, yo tengo que F5 tiene la concentración de fracción másica de 5, es igual a 0.1, y la fracción másica del agua en 5 es igual a 0.9, ¿no? También conozco la concentración F6, ¿no? En F6 tengo que la concentración de sólidos en 6 es igual a 0.4 y la concentración de agua en 6 es igual a 0.6, ¿no? Entonces, en F8 solamente es agua, ¿no? Y la concentración acá será, pues, de sólidos será 0 y la concentración de agua en 8 será 1, ¿no? Entonces, ya tengo este sistema y puedo ya hacer un balance de sólidos, ¿no? Balance. Bueno, acá el balance global, ¿cómo sería? ¿No? Para tener una idea. Sería, pues, que F8 más F6, o sea, la salida es igual a la entrada, ¿no? Que este caso es F5, ¿no? Es el balance global. Entonces, acá voy a averiguar cuánto vale F6. Es lo que tengo que averiguar cuánto vale F6, ¿no? Entonces voy a hacer un balance por especie, ¿no? O balance parcial, que se llama, ¿no? Balance. Realmente voy a ver los sólidos, ¿ya? Porque es más fácil hacerlo, porque en F8 no existe sólidos, por lo tanto se simplifica la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que F6, en este caso en F8 no existe, F6 por la fracción másica de sólidos en 6, por X de sólidos de 6, es igual a la entrada, que es igual en este caso es F5 por fracción másica de sólidos en 5, ¿no? Entonces F6 no lo conozco, pero X, la fracción másica de sólidos en 6 sí lo conozco. Entonces sería F6 por 0.4, ¿no? F5 conozco, sí conozco, ¿no? Es 595. Acá tengo que es 595 kilogramos. 595 kilogramos por la fracción másica de sólidos en 5 es igual a 0.1, ¿no? Entonces, en este caso, F6, ¿cuánto vale? ¿No? 595 por 0.1 entre 0.4. Entre 0.4. Operando, tengo que F6, ¿no? F6 es igual a 148.75 kilogramos, ¿no? Entonces, ya conozco F6, ¿no? Ya conozco F6. Entonces, ya voy a hacer acá otro sistema, ¿no? Otro sistema. ¿No? Otro sistema para poder estudiar esto. Entonces voy a ver acá ya acá en el mezclador, ¿no? El mezclador, ¿no? Voy a ver mi mezclador, lo voy a hacer acá,
A ver, acá va a tener mi mezclador para no perder la pantalla, ¿no? Este es mi mezclador. ¿Ya? En el mezclador, las corrientes de alimentación son F4 y la alimentación también es F6 y la salida es F7, ¿no? Entonces, conozco las corrientes, sí, F4, ¿cuánto vale? F4, ¿cuánto vale? Tengo F4, sale 105, ¿no? Y F4 es igual a 105. Ingresa 105. F6 conozco, acabo de hallarlo, ¿no? 148.75. ¿No? Entonces, ¿puedo conocer F7? Sí, porque el balance global, ¿no? En el mezclador será pues igual a F4 más F6 es igual a F7. Por lo tanto, F7, ¿cuánto vale? Vale 105 más 148.75, ¿no? Entonces, F7 me sale, ¿no? El valor me sale 253, ¿no? 253.75, ¿no? Unidades, kilogramos, ¿no? Entonces ya conozco F7, ¿no? Muy bien, pero quiero saber la concentración, ¿no? La concentración, no quiero saber el valor de la concentración de sólidos en 7, ¿no? Entonces hacemos un balance, digamos, de sólidos, ¿ya? Entonces, en este caso. Puedo hacer también del agua, pero quiero hacerlo por sólidos porque tengo mayor conocimiento de los sólidos, ¿no? Entonces, siguiendo el modelo de la ecuación global, ¿no? Digo, pues, que F4 por la concentración másica de sólidos en 4 más F6 por la concentración de sólidos en 6 es igual a F7 por la concentración de sólidos en 7, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí voy a saber que F4 es igual a 105. La concentración de sólidos en 4 es igual a ¿cuánto? ¿Tengo acá? Sí, ¿no? Es 0.1, ¿no? 0.1 más el flujo en 6, que sí conozco, es 148.75, que lo acabo de hallar. Por la fracción másica de sólidos en 6. Conozco, sí, acá está. Es igual a 0.4. Y esto es igual a F7, que conozco. F7 conozco. Acá lo he hallado, 253. ¿No? 253.75 por la fracción másica de 7, ¿no? Fracción másica de sólidos en 7. Okay. Conozco esto, no conozco X7, entonces puedo decir que la fracción másica de sólidos en 7 es igual a toda esta expresión, ¿no? Toda esta expresión entre 253. Entonces acá me sale pues que es igual a ver acá, sería 105 por 0.1 más 148 por 0.4 entre 253.75 y me sale pues que la fracción másica en 7, la fracción másica de sólidos en 7 es igual a 0,28, ¿no? Operando. Por lo tanto, si la fracción másica de sólidos en 7 es 0.28, entonces la fracción másica de agua en 7, ¿cuánto será? Complementario a 1, ¿no? Entonces, en este caso sería
0.72. Entonces ya conozco F7, ¿no? Conozco la fracción másica de sólidos en 7 y conozco la fracción másica de sólidos de agua en 7. Ya, he resuelto el problema número la A, ¿no? Pero la B todavía no lo encuentro, ¿no? El B, ¿qué es? B nos dice que ¿qué dice? Si el litro del producto cuesta 12 soles, ¿no? ¿Cuánto será la ganancia o cuánto será la venta al día? Pero el problema está pues que yo tengo F7 en kilogramos. No, si quiero convertirlo a litros, tengo que utilizar el factor densidad, ¿no? Densidad. Entonces, lo que voy a hacer es dividir, ¿no? Sé que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Yo tengo masa, tengo densidad. Por lo tanto, para hallar volumen, tengo que dividir la masa entre su densidad, ¿no? Tengo masa en F7, si tengo, que es igual a, lo he hallado acá, ¿no? Que es igual a 253.75 y la densidad que es igual a 1.1, ¿no? Entonces, volumen sería igual a 253.75 y la densidad sería 1.1, ¿no? 1.1. Y esto me sale que es igual a 230.7 litros, ¿no? Litros. Entonces, como cada litro me pagan a 12 soles, lo multiplico, ¿no? Entonces, las ventas será pues igual a 230.7 litros por 12 soles por litro, ¿no? Y esto me sale que es igual a 2.768. 2.768. 8.4 soles. Entonces serían las ventas totales de este producto, ¿no? Entonces, jóvenes, hemos visto cómo podemos hacer una interacción entre los diferentes procesos que hemos estudiado, ¿no? El balance generalmente se sectoriza, ¿no? Para poder hacerlo en forma más simple, ¿no? Se pueden organizar, digamos, sistemas dentro del proceso en sí para poder resolverlo más fácilmente este tipo de problemas. Espero, jóvenes, que el problema les sirva, ¿no? Les sirva para dar su examen de su evaluación, ¿no? Entonces, sería todo. Muchas gracias por su atención y espero verlos. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho.